¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de tarjetas de crédito de alta gama. No suelo hablar de tarjetas de crédito ya que en general todas tienen una tasa de interés alta, pero que si las pagas mes con mes como debe de ser, al final la tasa de interés no importa ya que no vas a pagar ningún interés. Así que como segunda toma de decisión entre una tarjeta de crédito, para mí es revisar si pagas o no pagas anualidad. Que en lo personal yo prefiero tener tarjetas en donde no pagas ninguna anualidad, únicamente tienes que hacer un consumo mensual para que no te cobren el cobro de la anualidad. Como tercer factor para decidirse por una tarjeta de crédito, en mi opinión serían los beneficios que te da esta tarjeta, como meses sin intereses o la posibilidad de comprar boletos de forma anticipada. Y como cuarto punto, para elegir una tarjeta de crédito, en mi opinión serían los puntos que te da la tarjeta o esta nueva modalidad de cashback. Yo tuve la tarjeta Like You que te da cashback, pero solo en algunas compras y no eran compras en tiendas que yo usara comúnmente. Después me cambié a la tarjeta de Walla que estaba dando el 5% de cashback. Pero cuando el cashback terminó, empecé a buscar una nueva opción de tarjeta de crédito y me encontré con estas tarjetas de Banregio. Banregio tiene 5 tarjetas de crédito y en ninguna tienes que pagar anualidad. Otra cosa es que todas las tarjetas te regresan cashback. Así que a mí me interesó esta tarjeta de Banregio, la Visa Platinum, que dije, pues la solicito y a lo mejor me la dan. Así que hice todo mi registro y sí me la aprobaron. Las tarjetas Visa Platinum están por encima que las tarjetas Visa clásicas y las tarjetas Gold. A partir de las tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, tienes una serie de beneficios parecidos a los que te da American Express o sus semejantes de Mastercard, que vendrían siendo las tarjetas Platinum de Mastercard o la World Elite de Mastercard. En este video les voy a enseñar algunos beneficios que se obtienen directamente con Visa al usar sus tarjetas Platinum y que son los mismos beneficios que tendrás en las tarjetas Signature o Visa Infinite. El primer beneficio es propio del banco y es la razón por la que me decidí a tener una de estas tarjetas. Y es que Banregio te está dando la tarjeta Platinum sin anualidad, mientras que en otros bancos como en Santander, para darte una tarjeta más o menos de estas características, en su caso la Mastercard World Elite te cobra una anualidad de 6,000 pesos al año. Ese es el primer beneficio por el cual me gustó esta tarjeta. El segundo beneficio que yo noté con estas tarjetas es la atención al cliente. Pues desde el momento en que tú hablas por teléfono ya no tienes que estar esperando en la operadora y tienes que marcar un montón de menús con un montón de números para que una persona real te responda. Simplemente marcas, ingresas el número de tu tarjeta y enseguida te va a atender una persona y va a ser un trato muy amable. Además, ten por seguro que esta persona hará todo lo posible por atenderte y que quedes satisfecho. En este punto yo le doy un 10 de calificación a este tipo de tarjetas de alta gama por su atención al cliente. Ahora veamos los beneficios que te da directamente Visa por tener una tarjeta Platinum, que son parecidos a los que te da Mastercard, que como ya sabemos son tarjetas con altas anualidades pero que te dan ciertos beneficios al realizar compras, viajes o beneficios de transporte. En cuanto a los servicios que puedes obtener, son garantías extendidas, servicios médicos cuando tú viajas fuera de tu país, descuentos en Cinépolis, protección de compra, Visa Digital Concierge que te ayuda a planificar tus viajes, Visa Grand Lounge que son salas de estar al momento de que tú llegas al aeropuerto y transporte sin costo desde tu casa hasta un aeropuerto internacional. También seguros de cancelación de viaje, seguros de pérdida de equipaje, seguro de retraso de equipaje y protección de precio. Además tienes descuentos en algunos hoteles, visita al médico online, desembolso de efectivo de emergencia en caso de que pierdas tu tarjeta en el extranjero y servicio de reemplazo de tarjeta. Como vemos, esta serie de servicios están enfocados a personas que viajan mucho. Y en este video yo quiero hablarles de mi experiencia usando dos de estos servicios: el transporte sin costo al aeropuerto internacional y el acceso a las salas de Grand Lounge Elite. Les voy a hablar primero del transporte sin costo al aeropuerto internacional. Al tú tener una tarjeta Visa Platinum, tienes acceso a que te transporten desde tu casa hasta algún aeropuerto internacional 3 veces al año, con la Visa Signature 4 veces al año y con la Visa Infinite 6 veces al año. Únicamente tienes que revisar que tu viaje no supere los 30 kilómetros, ya que a más de esta distancia ya no aplican los viajes. ¿Y cómo funcionan estos viajes? Bueno, puedes entrar a esta página
y aquí puedes dar clic en saber más o puedes comunicarte directamente al número que tiene tu tarjeta de crédito y ahí te darán asesoramiento. En mi caso, ahí me dijeron que instalara una aplicación en el teléfono y que desde ahí realizara la reservación, pero no pude hacerla, así que volví a llamar y me dieron un número de teléfono para reservar mi viaje. Ahí hablé por teléfono, me atendió una persona muy amable y me pidió datos de qué día era el vuelo, a qué hora era el viaje y a qué hora quería hacer mi reservación, y él me ayudó a hacer la reservación. Me preguntó a qué hora quería que pasaran por mí y a esa hora llegó el transporte. Me dio como un link para que yo pudiera revisar el estatus del viaje. Aquí lo que pasa es que ellos contratan un transporte de Rappi y este transporte llega a tu casa. No es necesario que tú instales la aplicación o reserves un viaje. Ellos mismos reservan el viaje y únicamente te dan una liga para que tú rastres el viaje, sin necesidad de instalar ninguna otra aplicación. El día del vuelo, 10 minutos antes, entras a esa liga y te va a aparecer dónde se encuentra tu transporte, y cuando el transporte esté llegando a tu casa te va a hablar por teléfono. Yo tenía mis dudas porque nunca lo había utilizado, pero todo funcionó muy bien. Llegaron por mí a la hora indicada y me llevaron hasta la puerta del aeropuerto sin ningún costo y ningún contratiempo. En ese punto estuvo muy bien el servicio. Bueno, amiguitos, pues ya ahí viene el transporte, parece que llegó a tiempo. Una vez que llegué al aeropuerto, intencionalmente llegué una hora antes para probar este servicio de The Grand Lounge Elite, que son salas de espera en las que tú puedes esperar dentro del aeropuerto mientras llega tu viaje. O cuando haces un viaje muy grande y tienes que hacer escalas mientras bajas de un avión y esperas a que salga el próximo avión, puedes esperar dentro de estas salas, que la verdad es que tienen un muy buen servicio. ¿Cómo puedes acceder a estas salas? Lo único que tienes que hacer es llegar a la sala y presentar tu tarjeta y ellos comprueban que tu tarjeta está vigente. Si tienes una tarjeta Platinum, tienes 6 accesos por año. Con la Visa Signature tienes 8 accesos al año y con la Visa Infinite tienes accesos ilimitados. Ok, aquí en los términos y condiciones vemos cómo es el acceso. Tienes que presentar tu tarjeta Visa y una identificación oficial. Al ingresar te harán un cargo en tu tarjeta por $1 mexicano para registrar tu visita. El horario de operación de las salas es las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y puedes estar ahí 2 horas por cada visita. Si vas una vez y supera las 2 horas, puedes hacer que te cobren otra visita y quedarte otras 2 horas más. Y ahora veamos cómo son las salas. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México hay 3 salas. Cada una de estas salas son diferentes y tienen diferentes áreas para descansar. La primera sala es la The Grand Lounge Elite. La segunda sala es The Grand Lounge Elite 19. A esta sala sí pude entrar. Y como podemos ver, tiene un montón de asientos, televisiones, asientos muy cómodos y tú puedes llegar y puedes dormir, puedes leer un periódico, puedes ver tu celular, puedes recargar tu celular. Tiene una barra de comida que tú puedes comer la comida que tú quieras sin ningún problema. Tienen otras zonas un poco más independientes con menos gente para que puedas descansar más cómodo. Y tienen servicio de cafetería, te puedes tomar refrescos, cervezas, vino y todo está incluido. Otra sala es la terraza Elite. Esta también entré y esta es más como un pequeño restaurante donde aquí sí hay más gente, hay más mesas para que te puedas ir a desayunar o cenar y tiene una barra al fondo. A esta primera sala no pude entrar porque la estaban remodelando y estaba cerrada. Solamente entré a las otras 2. Y también en la Ciudad de México acaban de abrir esta sala The Grand Lounge Elite AIFA, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estas salas únicamente se encuentran en aeropuertos internacionales, así que si tú vas a un aeropuerto que no sea internacional, no podrás disfrutar de estos beneficios. ¿Cuáles son algunas características de estas salas? Bueno, tienen cerveza artesanal, café artesanal, servicios de masajes, peinados y un carrito de golf. Aquí, si tú te encuentras en la sala y quieres que te lleven hasta la puerta donde sale tu avión, puedes pedirles que te transporten en un carrito de golf y así ya no tienes que cargar tu equipaje. En la página también dice que puedes festejar algunas de tus celebraciones como aniversarios, cumpleaños, luna de miel, día de la madre, día del padre, baby showers, despedidas, graduaciones y compromisos. Solamente tienes que hacer una reservación. También, como estas salas se encuentran en todos los aeropuertos internacionales, en un lugar de destino, por ejemplo si vas a París, puedes decirles que quieres tomar alguno de sus tours y ellos te los dan.
Ahora vamos a ver la lista de los servicios que tienen incluidos sin costos. Cuando tú entras a la sala puedes tomar las bebidas que tú quieras y la comida que tú quieras, pero que se encuentre en la barra. Adicional de esto puedes pedir una comida del menú sin costo. Ya si quieres pedir más comida del menú ya tendrá algún costo. Y ahora sí, en la barra de alimentos y bebidas ahí puedes tomar lo que tú quieras sin ninguna restricción. También tiene un servicio de spa, estética, café, cervezas, el carrito de golf, duchas, que es muy importante si tú haces viajes muy largos y por alguna razón tienes que hacer un transporte de un avión a otro y tienes que esperar algún tiempo, pues a lo mejor te da tiempo de ducharte. Tienen lustrado de calzado y pueden guardar equipaje, entretenimiento y electrónicos. Puedes tener enchufes para cargar tu celular y también me parece que tienen wifi. Así que bueno, eso es todo por este video. Les quería compartir los beneficios que tienen estas tarjetas, ya que no son los beneficios comunes que tú encuentras en las tarjetas básicas, tarjetas Gold, sino que ya los encuentras en tarjetas de gamas más altas y además son beneficios que no te da el banco, sino que te los da directamente Visa, Mastercard o American Express. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.